Buenos días, ¿cómo están todos? Nuevamente desde Melbourne, Australia. Mi nombre es Julio Quintero, agente registrado de migración para efectos migratorios. Hoy les vamos a hablar sobre los errores más comunes al venir a estudiar a Australia, que es un tema que todos los días estamos atendiendo, especialmente todos los estudiantes que nos consultan, de cómo remediar esos errores. Les agradecemos su presencia en nuestro Facebook Live del día de hoy, especialmente las personas que están en Colombia, terminando su fin de semana en Latinoamérica, en Chile, en México, en Ecuador, Venezuela y aquí en Australia, en Sydney y en Melbourne, todos los que nos están escuchando. Am, Vamos a específicamente concentrarnos en los aspectos puntuales de los errores más comunes que se cometen al venir a estudiar a Australia. Entonces, les voy a ir enumerando uno a uno cuáles son esos errores más comunes y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los estaremos resolviendo acá con Diego, que nos está acompañando el día de hoy. Sí, buenos días a todos. Soy la voz en off nuevamente. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, inquietud, voy a estar pendiente de mirar la transmisión. Y ya saben, simplemente hacen la pregunta y nosotros vamos a estar ahí pendientes para responderla. ¿Listo? Bien, gracias Diego. El primer error más común de los estudiantes al venir a Australia es no obtener la información específica que se necesita para la visa de estudiante al momento de llegar a Australia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas tienen la idea de hacer un curso en Australia o capacitarse, hacer un posgrado, un curso de inglés, etcétera, lo que hemos hablado en las ocasiones anteriores, pero no tienen clara la información de qué es lo que están haciendo. Es decir, Australia tiene un sistema educativo, una estructura de cursos, unos niveles, y normalmente la gente no tiene claro en qué consisten esos niveles. Entonces eso hace que muchas veces empiecen por el último nivel en vez de iniciar por el primero, que sería el que les permite más adelante, si desean continuar un periodo más de estudios acá, continuar de manera ascendente dentro de la estructura. Entonces eso hace que haya problemas al momento de renovar las visas, por ejemplo. Otro es que al no entender el nivel, muchas veces toman las decisiones, especialmente los cursos de inglés, por el precio, y hay algunos cursos que no tienen la flexibilidad que se espera para poder progresar en su nivel de inglés en la medida que sus capacidades le permitan, sino son cursos definidos por estructuras de curso como tal para obtener algo, un certificado en este caso, y solamente hasta la terminación de ese certificado pueden pasar a la siguiente etapa. Entonces eso les limita mucho las posibilidades también de progresar. Um, el tema de los horarios, muchas veces no se tiene claro, les dicen que hay una jornada, pero no tienen claro que las escuelas pueden cambiar esto, dependiendo de la disponibilidad de sus cursos. No necesariamente pueden estudiar todo el tiempo en la mañana o pueden estudiar en la tarde o en la noche en algunos casos, sino depende en el nivel que esté la persona que ofrece la escuela para hacerlo. Ese es el error más común inicial. El segundo es que muchas de las personas no tienen claro el objetivo final de sus estudios en Australia. Sencillamente escogen un curso, vamos a poner el ejemplo, estudiar inglés. Entonces estudian inglés por 6 meses inicialmente, pero no tienen claro qué va a pasar más adelante. O sea, no tienen claro eh, cuál es ese objetivo final de venir a Australia. Entonces, Australia ofrece una gran cantidad de visas para diferentes casos, para diferentes propósitos. Entonces, si yo vengo a estudiar a Australia, mucha gente tiene la idea inicial de, dice, no, yo me voy para Australia, pero yo en realidad lo que quiero es quedarme en Australia. ¿Ok? Entonces, ese quedarme en Australia significa un desarrollo de una estrategia a través de las visas que ofrece el sistema para poder llegar a ese objetivo final. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona debe tener muy claro qué tiene, qué tiene que conseguir para poder llegar a ese objetivo final. Entonces muchas veces le dicen, no, eh, váyase para Australia con esta visa de estudiante, allá consigue trabajo, etcétera. Muchos estudiantes se dedican a eso, no necesariamente atienden los estudios adecuadamente, ya vamos a hablar más adelante de eso, y terminan el curso y bueno, viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con ese curso? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si yo quiero mirar la posibilidad de obtener una visa de residencia permanente,
cuál es el nivel de inglés que necesito y siendo realista en cuánto tiempo lo voy a obtener para poder hacer esa visa de residencia permanente. Mucha gente subestima el nivel de inglés y dice, no, yo tengo un nivel intermedio, en realidad no lo tienen, la mayoría de casos no lo tienen, y al llegar acá piensan que en 6 meses ya van a obtener un nivel de 7 en una prueba de inglés, por ejemplo, y eso no va a suceder. Eso toma muchísimo más tiempo, entonces necesitan tener una mejor perspectiva en términos de tiempo, o sea, hay que ser realistas y saber qué es lo que va a pasar después. Para eso, obviamente, les recomendamos tener una asesoría inicial con alguien como nosotros en Education and Migration Global Group, que contamos con el portafolio completo de opciones de asesoría, que es la parte de educación y la parte de inmigración. Si eso es lo que están contemplando, es mejor que tengan esa asesoría y basado en esa asesoría inicial, tomen las decisiones de cuál es la mejor estrategia a desarrollar para ese objetivo que usted tiene. Bien. Ese es el segundo error más común, no tener claro las cosas y no contar con una asesoría adecuada para hacerlo. El tercer error más común es el nivel de inglés. Entonces yo hago mucho énfasis y se habrán dado cuenta en las oportunidades anteriores sobre ser realista con el tema del nivel de inglés. ¿Cuál es el momento en que uno debe tener ese nivel de inglés? ¿En qué momento se debe obtener? Pues obviamente es cuando ingresan acá por primera vez, cuando se deben concentrar en esa parte. Algunas veces las personas prefieren empezar por cursos que no realmente lo llevan a ese nivel, que tienen una serie de limitaciones y consideran que el inglés es algo que se va a dar porque el hecho de estar acá expuestos a un ambiente donde hay más oportunidades de hablar el idioma, les va a mejorar el inglés automáticamente y eso no sucede. La mayoría de estudiantes se limitan a las clases, consiguen un trabajo porque la visa, como ustedes saben, les permite trabajar, pero no le dedican el suficiente tiempo y esfuerzo a esos contactos, a esas oportunidades de poder mejorar su pronunciación, de mejorar su listening, de mejorar todo eso que necesitan en un idioma. Un idioma toma tiempo aprenderlo. Sí, no es algo que uno en 6 meses con la obtención de un certificado ya lo sabe. Necesita tener más exposición a la práctica porque es una lengua nueva. Recuerden que normalmente los que no tienen o no estudiaron en un colegio bilingüe donde aprendieron desde niños la lengua, pues es un proceso que se va a demorar un poco más. Entre más años tengan, pues es un proceso más lento el proceso de aprendizaje de una nueva lengua, o sea, uno básicamente tiene que resetear su cerebro de tal manera que le permita codificar con otro tipo de información, especialmente la pronunciación. En el idioma pues es muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados a manejar en español, y la parte gramatical también es muy importante porque tiene bastantes diferencias. Entonces, en ese orden de ideas tienen que tener el nivel de inglés adecuado. Entonces, ¿cómo lo consigo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es mi estrategia para lograrlo? El cuarto error más común es el no atender a clase. Muchos estudiantes llegan acá, entonces se dan cuenta que con su visa de trabajo, su visa de estudiante, perdón, pueden conseguir trabajos. Y algunos consiguen unos trabajos básicos o no calificados que se pueden hacer en horarios a veces un poco complejos de desarrollar, pero obviamente los aceptan porque pues quieren tener esa oportunidad de trabajar y tener un ingreso. Entonces el caso puntual es mucha gente hace trabajos de limpieza acá porque esos son los trabajos que no requieren pues tener un alto nivel de inglés para hacerlos, y los hacen en horarios, por ejemplo, a las 4 de la mañana, 4 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces dicen, no, yo trabajo de 4 a 8 y empiezo clases a las 9. Entonces cuando llegan a clase, pues están trasnochados todos los días. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces su nivel de concentración se disminuye bastante porque no pueden llegar a tener esa misma capacidad de otra persona que tuvo pues su descanso normal el día anterior. Esto hace que muchos no vayan a clase. Entonces, al no ir a clase, están perdiendo primero lo que están invirtiendo para hacer ese curso, y segundo, están poniendo en riesgo la continuidad de su visa, porque la visa de estudiante tiene una condición que es que la attendance o la asistencia a clase debe ser mínimo del 80%. Y sobre todo, debe haber una excusa por qué no se asiste a clase. Se supone que están acá es para estudiar, no para trabajar. Acuérdense que trabajar es un beneficio
que les da el gobierno de Australia para durante sus estudios poder obtener un ingreso para que pues su experiencia sea mucho más positiva acá en Australia, teniendo ese ingreso para poder hacer esas otras cosas que todos queremos hacer acá cuando estamos estudiando. Entonces, el no asistir a clase hace que la attendance se disminuya y la consecuencia de que la attendance se disminuya es la cancelación de la visa. Pues obviamente la escuela lleva un control y les va a decir, mire, su attendance está por debajo del 80, tiene que venir a clase. ¿Por qué? Porque están en ese tipo de trabajos que no les permite o no les permite estar en su 100% para atender a clase. Algunas otras personas también se desvían, se ponen a hacer otro tipo de actividades que no son concernientes al estudio y pierden clase. Entonces, ese es otro error muy común, no asistir a clase. Mucha gente dice, no, es que yo voy el 80, pero está vendiendo el 20% de lo que está pagando, ¿cierto? Por estar haciendo otras actividades. Entonces, la recomendación en este caso es, la prioridad es a lo que ustedes vienen. Y si no hay el idioma, es aprenderlo. Bien, el quinto error más común es que muchos subestiman el tema de organizar bien las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, la acomodación inicial. Nosotros hemos visto casos acá, afortunadamente no de nuestros estudiantes, de otras agencias o otros colegas que los traen acá, donde ellos llegan con casi nada de presupuesto, o sea, no prevén que deben tener para mantenerse por lo menos los 3 primeros meses y quieren trabajar y ayudarse con el fruto de ese trabajo para mantenerse acá. Y no organizan una acomodación inicial, es decir, no tienen ya predispuesto dónde van a llegar. Sencillamente dicen, no, yo llego donde este amigo que él está y me va a acomodar en un sofá por unos días y yo después consigo. Conseguir una acomodación no es tan rápido, por más que ustedes consideren que ahora todo a través de social media es mucho más rápido. Conseguir una acomodación implica tiempo, implica ir y conocer el sitio, implica saber cuánto se tiene que pagar de entrada, implica saber qué ubicación tiene, implica saber cuánto me demoro de ese sitio a mi sitio de estudio, toda esa cantidad de variables que uno debe tener en cuenta a la hora de escoger una vivienda. Entonces, la recomendación es, antes de venir a través de la institución donde van a hacer su curso o a través de nosotros como agencia o de las otras agencias donde les facilitan el acceso a la visa de estudiante, que organicen una acomodación inicial de 4 semanas, bien sea con una familia, bien sea en otro tipo de acomodación, una residencia estudiantil o algo así. Entonces, que tengan esa acomodación predispuesta para que sea mucho más llevadero su inicio de experiencia acá como estudiantes en Australia. Esa es otra recomendación muy importante. La siguiente es la búsqueda de trabajo. Muchas personas consideran que buscar trabajo en Australia es muy fácil, que porque son trabajos no calificados van a llegar aquí y al otro día van a conseguir un trabajo. Eso no es cierto. Conseguir un trabajo implica una búsqueda de trabajo que lo pueden hacer directamente a través de las agencias de empleo, a través de los buscadores de empleo en internet, a través de recomendación, a través de los avisos que publican en las escuelas aquí en Australia de gente que están buscando, etcétera. Es todo un proceso que implica tiempo. Básicamente es eso, se menosprecia la cantidad de tiempo y el esfuerzo que se debe hacer para conseguir esos trabajos. También, pues si es un trabajo no calificado que requiera más o menos nivel de inglés. Entonces, como se menosprecia eso, el presupuesto se limita a muchas veces por debajo de lo que realmente necesitan. Entonces son personas que cuando llegan acá no van a estar cómodas inicialmente porque hay una expectativa de ingresos y no lo logran tan rápidamente. La búsqueda de trabajo también depende mucho de la persona, es decir, qué tan activa sea buscando trabajo, qué tanta información tenga antes de venir acá. O sea, es muy importante la preparación antes de moverse a Australia como estudiante. Si trabajar está dentro de sus planes, porque hay estudiantes que vienen a hacer su curso y no necesitan trabajar, tienen todos sus recursos para hacerlo. Hay otros que quieren ayudarse, entonces esos que necesitan tienen que planear bien la parte de trabajo. Ahora, muchas personas a veces sacrifican lo que hablaba en el punto anterior, el tiempo de sus clases por adecuarse al tiempo de los trabajos que les ofrecen. Y es lo contrario. Yo busco trabajo en el horario que tengo disponible una vez haya cumplido con mi meta principal, que es estudiar acá. Porque la visa de estudiante es para eso, para estudiar. El objetivo principal es estudiar.
Pues muchas personas llegan acá con el convencimiento que les venden la idea de que aquí pueden venir y ponerse a trabajar y trabajar y trabajar y estar con trabajando todo el tiempo y no atendiendo adecuadamente las condiciones de su visa de estudiante, pero eso tiene consecuencias. Si el objetivo es venir a estudiar, aprender la lengua, pues hay que concentrarse en eso y el trabajo pues es una ayuda. Si el objetivo es venir a trabajar aquí, hay otras visas para eso, que son las visas de trabajo, a través de una oferta de trabajo de una compañía, um, y las visas de Skill Migrants cuando tienen el número de puntos para hacerlo. Esas son las visas que permiten trabajar tiempo completo. En la visa de estudiante la única que permite es la visa cuando son pareja y la pareja hace un máster. La otra persona que viene dentro de la visa puede trabajar tiempo completo. Es decir, si su objetivo es trabajar y financieramente ayudarse a pagar sus estudios, ese es el único modelo que funciona, porque recuerden que el tema de la educación aquí es costoso, especialmente a nivel universitario. Bien, hasta ahí serían como los errores más comunes iniciales. No sé si hay preguntas. Bueno, igual los vamos invitando a todos a que nos vayan haciendo las preguntas. Julián nos dejó una pregunta. Un saludo primero. Julián nos está escuchando desde Medellín, en Colombia. Ahorita te decimos cómo puedes contactar a nuestra oficina en Medellín si quieres expandir un poquito más la información. Pues nos deja una pregunta de cuánto dinero se necesitaría mensualmente aproximadamente para cubrir los gastos para vivir en Australia. Pues, los gastos típicamente son de un estudiante, son su acomodación, su alimentación y el transporte, dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca viva del sitio donde va a estudiar. Normalmente entre más cerca se vive, o sea, las escuelas son en los centros de las ciudades, y si viven en la misma ciudad, en el mismo centro, pues es más costosa la vivienda, pero no pagan transporte. O se desplazan en bicicleta en muchos casos. Si viven más lejos del centro de la ciudad, pues la vivienda es más barata, pero tienen que pagar transporte. En términos generales, se considera que un estudiante con $1,500 mensuales, una sola persona, puede mantenerse durante sus estudios, que es la misma cifra que el gobierno de Australia establece como el mínimo que se debe tener para mantenerse, solo que se demuestra en la visa que se tiene de fondos. Entonces con $1,500 cubres esos aspectos en una acomodación compartida, obviamente, que si va a hacer una acomodación sola, un apartamento para la persona, pues le vale mucho más que eso. Una acomodación compartida con transporte y la alimentación que normalmente se gasta, con 1,500, vamos a decir un rango de 1,500 a $2,000 mensuales puede hacerlo. Obviamente eso se puede optimizar, ¿no? A medida que la acomodación sea más barata, depende del estilo de vida de la persona también. Hay personas que tienen un estilo de vida que implica muchos gastos, hay otros que son más, gastan menos, entonces pues obviamente pues necesitan menos. Sí, igual también depende de la ciudad, ¿no? Depende de la ciudad también. Aquí las ciudades, hay unas ciudades que son más económicas para los estudiantes internacionales, hay ciudades que son un poco más costosas. Correcto. Entonces, pues eso es como también depende de, ¿sí? Entonces se puede mover entre 1,500, 2,000, en las ciudades principales. Si es una ciudad un poco más pequeña, pronto puede ser un poco más barato. Puede ser la acomodación sí es más barata, esa es como la diferencia entre las ciudades pequeñas, vamos a decir. Adelaida, pues yo diría que es como un 30% más barato que Melbourne y Sydney. Melbourne y Sydney son muy similares, siendo Sydney, vamos a decir, un 10% más costoso que Melbourne. Si van a una ciudad como Canberra, pues va a ser mucho más barata también la acomodación que Sydney y Melbourne. Todo depende de donde vayan. ¿Sí? Y también obviamente pues depende de, como bien lo dijo Julio, de los hábitos que tenga la persona, de sus gustos. Si son personas que les gusta, que quieren irse de rumba jueves, viernes, sábado, domingo, están acostumbrados a esa dinámica, déjenme decirles que aquí es un poco más costoso. Sí, entonces, los licores son costosos. Los licores son costosos. Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, si fuman, por decirles algo, costoso. Aquí el cigarrillo es caro y tiene hartos impuestos y es costoso. Si ustedes, por ejemplo, quieren ir a cine, quieren el plan de ir a cine, están acostumbrados a ir a cine y en la boleta en Colombia, que si uno fuera a hacer la conversión en dólar australiano, la boleta en Colombia vale $3, ¿sí? Aquí las boletas valen 15, 18, 20, dependiendo de. Entonces, tengan en cuenta que obviamente el objetivo es que si uno viene de estudiante, uno tiene que empezar a acomodarse a ese estilo de vida,
¿sí? Así Entonces, es. si ustedes vienen con el estilo, con la mentalidad de que van a venir a estudiar y van a sacarle el jugo a la experiencia y van a hacerlo, pueden pasar el mejor rato de sus vidas en Australia, Así pero es. no perder el norte. Como se los dijo Julio en varios de los puntos, lo importante es que si ustedes van a venir a estudiar, ese sea el foco, ese sea el Exacto. objetivo. El objetivo principal. Hay otras preguntas de Sara. Sara Olarte. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Cuánto es con pareja? El presupuesto de una pareja es alrededor de $2.500. Eso sería el presupuesto con pareja. Per Johan Acevedo nos pregunta de Per, me imagino que es sobre lo mismo. ¿Sí? Qué tan costoso ¿Qué puede es tan ser ver? costoso? Per es una ciudad, digamos, pequeña. eh, Tiene un movimiento económico muy grande o muy influenciado por la minería. Hace unos años la minería estuvo en un boom, es decir, había bastante trabajo. Eso obviamente incrementó los salarios, incrementó el costo de vida en Perth. Es decir, Perth se considera una ciudad medianamente costosa comparado con Melbourne y con Sydney, ¿sí? Pero sigue siendo costoso. Aquí la vida, el costo de vida en Australia es costoso en cualquier parte. O sea, aquí no es como, no se imaginen que vivir en Sydney es como Nueva York, que es muy caro, y vivir en Perth es como vivir en una ciudad No sé, diferente, en Indiana, en que Indiana, que es más barato todo. No, aquí el costo de vida en general es alto. Entonces, si uno dice, no, es que el tema de la hamburguesa, una hamburguesa, en todas partes del mundo eso se toma como una medida. ¿Cuánto vale una hamburguesa en este país? Entonces uno sabe qué tan costoso o qué tan barato es el costo de vida. Esa hamburguesa aquí en todas partes en Australia vale lo mismo. O sea, no es que en cine te valga $20 y en Perth te valga 10, no. En Perth te valdrá 19.50 y en cine te vale 20. El costo de vida es alto. La vivienda sí hace una diferencia. La vivienda sí, el costo de la vivienda en cine es mucho más alto que en Perth. El comprar la vivienda y rentarla por ende también. Entonces ahí puede haber una diferencia en el costo, pero no se imaginen que es una gran diferencia. sí. Aquí Bien. hay una pregunta de Luis desde México. Nos pregunta, ¿los hijos pueden estudiar en escuelas del gobierno durante el tiempo de la visa? Si Sí, vienen con hijos. los hijos cuando se incluyen en la visa, hay dos cosas importantes que deben saber. Hay que demostrar fondos para mantener a los hijos y hay que pagar el colegio de los hijos. Ellos van a las escuelas que están aprobadas por el gobierno para recibir estudiantes internacionales. Normalmente un año escolar de un estudiante o un hijo de un estudiante internacional es de $10.000, entre $8.000 y $10.000 al año, dependiendo del colegio y la región donde vayan a ir. Como parte del proceso de la visa de estudiante se debe tener la inscripción en el sistema educativo del estado donde van a ir y se debe en los niños mayores de 5 años, entre 5 y 6 años, que es cuando se empieza aquí la primaria, obligatoriamente tienen que atender el colegio cuando vienen dentro de la visa de sus padres como estudiantes internacionales. Ese es el valor. Aquí hay otras preguntas. Sí, hay una pregunta de Julián que nos dice, ¿he sabido del tipo de empleos del tipo cash in hand? ¿Estos empleos son permitidos mientras se está estudiando? Bien, cuando uno obtiene la visa de estudiante internacional, está obligado, como todos acá, a cumplir con la parte de impuestos. Los trabajos en efectivo no son considerados, o normalmente cuando lo hacen de esa manera, están evadiendo impuestos. Entonces la recomendación es que si tienen un trabajo, el trabajo pues tenga todo su componente de impuestos como dice la ley, porque esa es una condición cuando uno está acá, o más como estudiante internacional. Sobre ese Sobre eso, tema, nosotros hicimos ya una transmisión, sí, la pueden encontrar aquí en la misma página, donde hablamos con uno de nuestros aliados contadores, contadores sí, y él les explica todo el proceso de cómo hacer el tema sí. del bien, tax y demás. Exacto. El tema del pago en efectivo eh, es que pues es un trabajo, es el tema de la taxación, o sea, el tema de los impuestos. Entonces, la visa de estudiante les permite trabajar 20 horas a la semana o 40 cada 2 semanas. La manera como sea remunerado es otra historia. Ya esa es la manera como maneja la compañía que les da el trabajo, sus pagos, porque lo pueden hacer o en efectivo, lo pueden hacer a través de un depósito directo a su cuenta. ¿Sí? Hay algunas compañías, por ejemplo, de tecnología que pagan en bitcoins Mm. y está bien.
siempre y cuando observen por la obligatoriedad del tema de los impuestos acá. Igual también tengan en cuenta, porque muchas personas cuando vienen a estudiar a Australia dicen cualquier trabajo, entonces yo me meto en lo que sea, y hay gente que les paga por debajo del mínimo legal. Correcto. Entonces, normalmente cuando empiezan a ofrecer así que les voy a pagar en efectivo para que no quede nada de registro, asegúrense que no les están pagando por debajo Por del mínimo debajo de las legal, tarifas legales. porque igual aquí hay, el gobierno australiano es muy consciente de esa situación y está atacando constantemente eso. Entonces, hay unas agencias que los van a proteger a ustedes donde pueden poner las quejas y si tienen explotación laboral, si están siendo tratados injustamente por la persona con las que están trabajando. Pero siempre tengan en cuenta que el trabajo es un adicional, no es el Exacto. objetivo principal de la visa. ¿Sí? Correcto. O sea, es un El adicional. trabajo es un privilegio que el gobierno de Australia les otorga a las personas que les concede un permiso para venir a estudiar. Esa es la definición de la oportunidad que da el gobierno de Australia para que trabajen durante la realización de sus estudios. O sea, el objetivo de la visa de estudiante es estudiar, no venir a trabajar. Eso lo tienen que tener claro porque hay mucha desinformación al respecto y eso hace que mucha gente venga con una idea errada de qué viene a hacer acá. ¿Sí? Y ¿Bien? tienen una mala experiencia al final del cuento, porque es Sí. que el tema es que, pues, ustedes, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, al final de Correcto. cuentas, pero el tema es que si ustedes van a darse la oportunidad de aprender, de mejorar o de aprender un idioma y quieren hacerlo en un país diferente al suyo, Sí. y tienen pensado en venir a Australia, pues aprovechen las oportunidades que da Australia, pero háganlo al derecho, para Como que debe realmente sea Ujú. una muy buena oportunidad, una muy buena experiencia y con objetivos. Además que yo tal vez lo he mencionado en otras oportunidades, los aciertos de las personas de cada país aquí en Australia abre las puertas para que otras personas de ese mismo país vengan acá. Los errores o los desaciertos o la mala toma de decisiones de las personas que vienen de un país incrementa el nivel de riesgo y le resta posibilidades a los que quieren venir después. Entonces hay una responsabilidad de todos para que los que vienen detrás de nosotros tengan también la misma oportunidad. Entonces valga el momento de decirles una invitación para que si vienen a Australia hagan las cosas correctamente. El país les abre las puertas, les da un permiso para venir a hacer algo que ustedes quieren hacer. No se les olvide eso, es un permiso y la idea es que obedezcan las condiciones para poder continuar acá y para a la vez también darle la oportunidad a las personas que también lo quieren hacer más adelante. Super, tenemos otra pregunta. Sara nos pregunta, he leído que estudiar en una universidad pública el inglés es mejor que en una escuela, pero que es más costoso. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Qué ventajas hay de cada una? El sistema educativo en Australia tiene unos estándares mínimos. Los proveedores de educación son de diferentes tipos. Entonces, te voy a explicar todo esto para llegar a la conclusión de tu respuesta, de tu pregunta. En el sector élico se llama, que es el de lenguas acá, hay tres diferentes ofertas. Hay colleges privados que son especializados en la enseñanza del idioma. Normalmente los dueños son personas o instituciones, organizaciones, sociedades anónimas. Hay unas que son un solo dueño, etcétera, son privadas. Se especializan en la enseñanza del idioma, lo cual es una gran ventaja porque pues obviamente ese es su negocio y ellos cuidan su negocio, cada vez lo tratan de hacer mejor, cada vez mejoran más sus instalaciones, cada vez ofrecen mayor variedad de cursos, que esa es una gran diferencia que les permite pues lograr sus objetivos, bien sea aprender la lengua para efectos de trabajo, bien sea para aprender la lengua para estudiar en una universidad. ¿Sí? Ese curso específico se llama Inglés con propósitos académicos. Entonces, esa es la primera opción que hay. Hay una segunda opción que son los TAFE, que son las instituciones de carácter técnico que tiene Australia. Son muy grandes, son normalmente operadas por el gobierno mismo. Son grandes, son como una universidad, tienen bastantes facilidades, etc. Ellos también ofrecen cursos de inglés general y con propósitos académicos también para continuar la educación a través de ellos. Y hay, por último, las universidades. Típicamente las universidades ofrecen también por los cursos de inglés general, pero están más concentrados en el inglés con propósitos académicos. Si el pensado es hacer un posgrado, pues es bueno, si no se tiene la prueba de inglés de requisito mínimo que exige la universidad,
existe la opción de hacer con la misma universidad el curso de inglés con propósitos académicos, de tal manera que cuando se pase ese curso, se termine satisfactoriamente el curso, les da el requisito para ingresar a esa maestría o a ese pregrado, ¿sí? Los cursos de inglés de las escuelas especializadas tienen más variedad de opciones, entonces depende de lo que cada uno quiera. Las universidades, la mayoría de universidades en Australia son públicas, tienen una administración, yo diría, de tipo privado, lo que las hace muy eficientes. Sin embargo, el tema de los costos está más directamente ligado a qué quiere la persona como objetivo final de su curso de inglés. Si va a ser un posgrado, pues yo diría mejor, tienes la opción A, sería estudia con la misma universidad si no tienes la prueba de inglés, porque con eso te da el método, ese sería el método de llegar a cumplir el requisito de inglés para entrar a la maestría, por ejemplo. Pero si tu objetivo es mejorar tu nivel de inglés para tu vida laboral y tener un muy buen nivel de inglés, pues yo te recomendaría una escuela especializada en inglés, que te permita navegar por inglés general, inglés para presentación de pruebas, la prueba Cambridge, por ejemplo, o el curso de Cambridge. O sea, vas ascendiendo de tal manera que tengas el mejor nivel posible. Entonces, conclusión, no hay ninguna diferencia, obviamente, en términos de la calidad o el curso que se entrega, es qué curso necesitas y para qué lo necesitas. Entonces, derivado de eso también viene el presupuesto que tengas, porque obviamente la infraestructura de una universidad es más grande y los cursos típicamente son más costosos que ir a una escuela especializada de inglés o ir a un TAFE en Australia. Entonces, dependiendo de lo que quieras, se toma la decisión y dependiendo del presupuesto. Sí, eso es muy cierto. O sea, no es tan sencillo como decir la universidad es mejor que ir a una escuela especializada, no. Okay. Depende para qué lo quieras, en dónde lo quieras, porque hay ciudades que tienen más portafolio de instituciones, hay otras ciudades más pequeñas que tienen menos portafolio. Entonces, dependiendo para dónde vayas, se hace indispensable revisar, ojalá, la mayoría de opciones. Y hay, obviamente, como en todas partes, hay competencia en las instituciones y unas ofrecen cosas adicionales como clases adicionales, actividades adicionales. Las instalaciones tienen más facilidades para que puedas seguir aprendiendo después de tus horas normales de clase. Entonces, todas esas componentes, todas esas variables son las que tienen uno que evaluar para poder llegar a una decisión final y ahí sí inscribirse y venir a hacer el curso. Sí. Igual, por ejemplo, también una recomendación que les hago es que cuando vienen a estudiar, no tanto el inglés, ¿sí? Porque pues venir a estudiar inglés uno sabe que, pues, que requiere la dedicación, pero por ejemplo cuando vienen a estudiar una maestría, ¿sí? O un programa profesional como tal, una carrera, una maestría, la universidad espera que ustedes estén estudiando a tiempo completo, ¿sí? O sea, la carga académica va a ser pesada, va a ser dura, entonces para que lo tengan presente, ¿sí? Porque muchas veces la gente hace cuentas diciendo, ok, entonces yo voy a trabajar 20 horas a la semana y voy a estudiar la maestría. Es posible que no alcancen a trabajar las 20 horas pensando en eso, en la carga académica que tengan. Entonces, acuérdense cuál es el objetivo principal. Correcto. ¿Sí? Además, la visa de estudiante, en el caso de que expone Diego, de una maestría, pues obviamente entre semestre y semestre hay un periodo de vacaciones y en esas vacaciones pueden trabajar tiempo completo. Entonces, a veces tienen unos trabajos de pocas horas durante el semestre para darle prioridad al tiempo disponible para estudiar, preparar sus trabajos, sus test y todo lo que hacen durante el periodo de universidad. Y en las vacaciones, entonces sí, como vienen con un trabajo de pocas horas, en esos mismos trabajos normalmente incrementan el número de horas y trabajan tiempo completo. Entonces ahí se apalancan, digamos, para tener más disponibilidad de dinero durante el semestre. Ahora los semestres, recuerden, los semestres básicamente son 4 meses, ¿no? No son, un semestre es 6 meses, pero normalmente no se estudian todos los 6 meses. Se estudia menos de ese tiempo y hay un periodo. Normalmente algunas universidades tienen un intermedio, una semana de break en la mitad, hay otra semana de preparación de los exámenes finales, entonces hay como esa flexibilidad de tiempo. La idea es, normalmente en la universidad consiguen esos trabajos como barista, por ejemplo, barista en un café. Aquí el café, por ejemplo, en Melbourne, bueno, en toda Australia, pero más en Melbourne, es muy popular, entonces una opción de trabajo es ser barista. Entonces, aquellos que quieran venir acá a trabajar, a hacer sus estudios y trabajar en algo diferente a hacer limpieza, una buena idea es, por ejemplo, prepararse con un curso de barista.
Yo sé que en Colombia dan muy buenos cursos de barista, por ejemplo, en el caso en otros países también, pero que puedan como prepararse, que tengan una habilidad que desarrollar, eso les permite conseguir otros trabajos para que durante sus estudios tengan pues un nivel de ingreso, inclusive menos tiempo trabajando, más ingreso, porque es algo que requiere que tengan esa habilidad para poderlo hacer. Es cierto. Entonces, mientras en un trabajo, en un salario... bueno, aquí voy a complementar con una pregunta que nos hicieron, que va Sí. muy de la mano de lo que acabas de decir. Entonces, es post estudios, después de acabar en el caso una maestría, ¿cuánto tiempo se puede quedar ejerciendo o trabajando la persona? ¿Y qué tan fácil sería conseguir un empleo profesional? Ok. La maestría, debo aclararte, debe durar 2 años eh, para que puedas solicitar una visa que se llama de post-study o después de terminar tus estudios universitarios. Esa duración de esa visa de graduado se llama la visa, eh, es de 2 años. Y esos 2 años son para eso, para que la persona pueda trabajar tiempo completo en el área de conocimiento que tiene. Entonces, ¿qué tan fácil es conseguir ese trabajo? Pues recuerden que hay una variable muy importante en la búsqueda de trabajo acá, que es la experiencia local. Obviamente, como no tiene una experiencia local, todo depende también de qué background tiene la persona, si ha trabajado, en qué empresas ha trabajado, el nivel de inglés es muy importante. Y pues obviamente van a accesar a trabajos de recién graduado, ¿sí? Como cuando termina uno la universidad, entonces vamos a decir, termina la universidad y consigue como ese primer trabajo donde requiere que tenga el título, pero que todavía no se espera que tenga toda la experiencia necesaria, sino que está en un proceso de aprendizaje. Ese tipo de trabajos los van a conseguir, ese es el foco, porque mucha gente se enfoca en trabajos en los que cree que por su experiencia de su país puede desarrollar y resulta que aquí lo están mirando es con otro perfil. Lo están mirando es como no ha trabajado en Australia, vino y se capacitó acá, entonces tiene una ventaja porque tiene un nivel de capacitación más alto, pero todavía no tiene la experiencia local. Entonces nos interesa, las compañías normalmente eso es lo que hacen, nos interesa porque es una persona que ya estudió aquí 2 años, etcétera, pero todavía no tiene la experiencia local. Entonces ese es el perfil que se debe manejar en la búsqueda de trabajo. Si se consigue trabajo, el tema de la búsqueda de trabajo también lo vamos a mirar en otra charla puntualmente, pero la búsqueda de trabajo depende más de la persona, de sus habilidades y sobre todo el nivel de inglés. ¿Sí? No se puede generalizar. Mucha gente dice, no, eso en Australia uno lo único que consigue son trabajos de limpieza. Eso no es cierto. Nosotros tenemos casos concretos donde la persona tiene su objetivo claro desde el principio, quiero trabajar en mi profesión, tiene los recursos para mantenerse mientras eso sucede, hace lo que tiene que hacer, que es buscar trabajo intensamente, porque no se lo van a dar con la primera aplicación que haga, hasta que lo consigue. Y lo hace en medio tiempo, estudiando, trabajan en su área. Arquitectos, ingenieros de sistemas, hay muchos ejemplos que tenemos nosotros de personas que han hecho su desarrollo de su estrategia bien para conseguir ese trabajo que quieren. Que es muy importante tener la experiencia local. Entonces, la complejidad es conseguir esa primera oportunidad. Es cierto. Bien. Aquí hay dos preguntas de Johan que nos dice, ¿qué tan diferente es el inglés australiano comparado con el americano? ¿Y cuánto es el salario mínimo en Australia? ¿Y qué pasa si uno se pasa las 40 horas cada 2 semanas? Ok, ¿Sí? son varias Sí. preguntas. La diferencia del inglés es como todo, yo te pondría un ejemplo, ¿cuál es la diferencia del el idioma como se maneja en Colombia, el español, y cómo lo hablan en España? ¿Sí? Es el mismo idioma, pero la manera como se desarrolla la pronunciación y la composición, sobre todo los modismos que se utilizan en cada región, en cada país, varía. Es exactamente lo mismo. El inglés americano tiene una serie de modismos, algunas palabras las pronuncian de manera diferente o les dicen de otra manera algunas cosas, comparado con Australia. Lo mismo el inglés de UK, de United Kingdom. ¿Sí? Son diferentes maneras de hablar el idioma. Es un inglés rápido, bastante rápido. Utilizan el inglés coloquial, o sea, el inglés de la calle. Utilizan muchos modismos, muchos slangs, o sea, una manera de interpretar las cosas que uno poco a poco los va entendiendo. Pero en términos generales es el mismo inglés. Si tú hablas inglés con un acento de otra parte del mundo o lo aprendiste en otro país, no vas a tener problema porque el idioma es uno solo. Lo que tienes que aprender es cómo se maneja aquí la pronunciación, cómo se maneja, cómo se dicen las cosas, cuáles son los protocolos que se usan.
Hay unos protocolos diferentes de aproximación para búsqueda de trabajo aquí que en Estados Unidos o en Latinoamérica. Hay unos protocolos sociales diferentes también que se manejan acá, pero eso es todo parte de lo que se denomina el periodo de adaptación, el settlement en Australia, ¿sí? Entonces todo eso se aprende en ese periodo de tiempo. La otra pregunta era la del salario. ¿Y qué pasa si se pasa de las 40 horas cada semana? Aquí hay un marco de referencia como salario mínimo en Australia, que en este momento son $18.29 en toda Australia. Es como el marco general. De ahí hacia adelante, o sea, nadie puede ganar por hora, porque aquí se paga por horas. Nadie se puede ganar por debajo de eso. Ese es un marco de referencia que se utiliza para efectos de todos los trabajos, independiente de qué tipo de trabajo sea. Pero normalmente se maneja como un parámetro, pero no es la obligación, o sea, no es que yo le pago el mínimo, sino depende de la actividad que va a hacer también y qué tanta capacitación deba tener, los horarios en que lo va a desarrollar. Existen los recargos nocturnos, los dominicales, todo exacto como en casi todas partes del mundo. Y la última parte era... Bueno, ¿y qué pasa si se pasa de las 40 horas cada 2 semanas? Grave, porque está incumpliendo una condición de la visa de estudiante, entonces está asumiendo un riesgo al incumplir una condición del permiso que le otorgaron, ¿sí? Siempre hacen la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trabajo más de 20 horas a la semana? ¿Qué pasa si yo trabajo 40 horas a la semana o 60 a la semana? Pues es como todo, ¿no? Usted sabe que no le tiene ese permiso para hacerlo y sabiendo que no tiene el permiso, lo hace. Entonces, ¿qué está asumiendo? Está asumiendo un nivel de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues que le cancelen la visa. ¿Eso puede pasar o no? No sabemos, porque el gobierno de Australia pues tiene esa condición en la visa y se espera que las personas lo respeten. Si no lo respeta, pues está asumiendo un riesgo. Que el gobierno de Australia se entere o no se entere, pues es otra historia, ¿no? Es como todo. Yo sé que no me puedo pasar el semáforo, la luz en rojo, y veo que no viene ningún carro y decido pasarme. Yo de todas maneras estoy incumpliendo la norma, porque la norma dice que en la luz en rojo yo debo detenerme antes de pasar, y sin embargo lo hago. Entonces estoy asumiendo, es exactamente lo mismo. Yo asumo el riesgo de las acciones que decido hacer. Entonces la respuesta es recomendable cumplir con las condiciones de la visa, porque es un permiso y eso puede afectar las siguientes visas. Porque si por alguna circunstancia el gobierno de Australia se entera o abre una investigación con respecto a que incumplió esa condición, le pueden cancelar la visa de estudiante. Y si tenía pensado, por ejemplo, después aplicar un proceso Skill Migration... Con la visa cancelada no puede. Se acabó todo. O sea, cuando hay cancelación no, es grave. Es decir, la palabra cancelación es grave, ¿sí? En el esquema de Australia, porque es como nosotros le creemos a usted y usted lo que nos dijo no es cierto, entonces ya no le creemos más. Esa es la filosofía, como en todo. Uno pide un permiso es para que lo use bien, no para que lo use mal. Y si lo usa mal, está asumiendo el riesgo de que no le den más permiso. Es exactamente lo mismo. Y es un país que le abre las puertas a uno para que venga a hacer, a desarrollar algo que la persona quiere lograr, estudiar en este caso, que es lo que estamos hablando. Entonces hay que tener mucho, bueno, la recomendación es mejor estar por la tranquilidad de ustedes, es mejor cumplir con lo que le dan a uno de permiso. Tal cual. Jason nos pregunta cómo varía el precio de un curso en un TAFES y estando allí se puede ir pagando o hay que pagar el curso de una. Y si uno quisiera renovar la visa de ese modo, estudiando algo que tenga que ver con su profesión. Sí. Nos hace varias preguntas ahí en sí. una, pero... Sí. Te hago un ejemplo para que sea más fácil de entenderlo. Inicialmente se llega con una visa para estudiar inglés, logran un nivel de inglés y con ese nivel quieren hacer otro curso. Entonces ese curso puede ser un curso técnico que se hace en un TAFE. Por ejemplo, quieren estudiar mecánica automotriz, quieren estudiar carpintería, o les llamó la atención cocina, quieren estudiar cocina. Entonces, cuando se hace la visa desde fuera de Australia, hay dos cosas importantes. Una, la ley permite que si la duración del curso es mayor a 6 meses, la persona pague el 50% del valor del curso. Me explico, el curso dura un año, pagan un semestre, o sea 6 meses, con eso se hace todo el proceso de la visa y antes de iniciar los últimos 6 meses pagan el segundo semestre, en el caso de un curso de inglés. Entonces con el 50% les dan la visa, digámoslo de esa manera. Estando acá cuando se renueva la visa, como ya están acá, ya han tenido un tiempo de estadía acá como estudiantes, ya tienen un permiso aprobado por el gobierno de Australia y quieren renovar ese permiso, algunas instituciones educativas, algunas, no todas,
les dan facilidades de pago. Entonces, normalmente les dan pagos trimestrales. Entonces, pagas el primer trimestre, vas pagando por anticipado, pagas el segundo trimestre. Normalmente para los cursos de inglés, algunas instituciones les dan la posibilidad de pagar mensual. En algunos casos van pagando mensual. Otras instituciones dicen, perfecto, yo te puedo dar la carta de confirmación para hacer la visa con el 50%, te hago un recargo adicional por semana para el siguiente pago que vayas a hacer, $10 por semana, cosas así. Algunos no te cargan nada por hacer, o sea, no te cobran adicional nada por darte esa oportunidad de pagos a cuotas. Entonces, no se puede generalizar en este aspecto. Por ejemplo, una universidad no te da plazo. Una universidad tienes que pagar el semestre. Algunas universidades te dan opción de pagarlo en 2 contados. No todas lo hacen. Las escuelas de inglés no todas te dan la oportunidad de pagar mensual. No todas te dan la oportunidad de pagar trimestral. Te exigen un semestre mínimo. Entonces depende de la institución donde vayas a ir y depende qué vayas a estudiar. Entonces hay que revisarlo bien para efectos de tener claro cómo son las condiciones, que eso está en el acuerdo que se firma cuando se va a hacer el proceso de la visa de estudiante, que es muy importante que se revise, se lea para que sepan las condiciones que tienen en ese contrato que firman con la escuela. ¿Qué pasa si me retiro? ¿Qué pasa si no pago? ¿Qué pasa si no atiendo? Todo eso está ahí en ese contrato para que tengan claro cuáles son las reglas del juego cuando se inscriben en una escuela. Ahora, una cosa que, pues como se pueden dar cuenta, hay muchas variables a la hora de tomar la De tomar decisión una decisión, y ¿sí? de venir a estudiar y tener una muy buena experiencia. Entonces, la recomendación que yo les hago, o sea, ustedes pueden contar con la asesoría de unos expertos. Y Sí. fuera de eso, en el caso de los procesos de educación, esa asesoría no tiene costo, ¿cierto? No tiene costo, correcto. El sistema educativo es un sistema de distribución de instituciones educativas y nosotros como agencia de educación recibimos una comisión por hacer el proceso. Entonces, el estudiante escoge la institución educativa derivado de una asesoría de acuerdo a sus objetivos, teniendo claro todo esto que hemos venido hablando. Se hace la inscripción, etcétera, se paga el curso. De ese valor que el estudiante le paga a la institución, nosotros recibimos una comisión independiente de la institución que ustedes escojan. Recibimos un porcentaje y con ese valor hacemos pago nuestro trabajo. Es decir, si no hay aprobación de visa, nosotros no recibimos nada. Por eso es tan importante establecer desde el principio si hay una posibilidad alta de éxito en la solicitud de visa. De lo contrario, pues no se hacen los procesos de solicitud de visa, porque recuerden que hay una serie de requisitos que se deben cumplir para hacerlo. Igual eso le da la tranquilidad al estudiante, porque Correcto. pues o sea, uno tiene dos opciones siempre en la vida, ¿sí? Entonces uno Ajá. puede dedicarse su tiempo a aprender cómo funciona el sistema, de hacerlo uno por su cuenta. Entonces hay mucha Sí. gente que le gusta ser autodidacta y le gusta hacer las cosas por su cuenta, tener el control absoluto de toda la situación. Entonces pues bien, o sea, eso se puede hacer. Uno puede ingresar a las páginas de las diferentes instituciones, mirar cuál es la oferta académica, empezar a evaluar ciudades, empezar a evaluar presupuestos, mirar los requisitos de la visa. Uno puede hacer todo eso, ¿sí? Sí. Pero eso tiene una curva de aprendizaje y la probabilidad de equivocarse cuando uno no sabe es alta. Ahora, la otra opción es pues aceptar uno esa parte, esa asesoría de parte de unos expertos. Correcto. Y sin ningún tipo de costo adicional de nada, ¿sí? Ahí es importante, yo hago una Sí. aclaración ahí, Diego, es ¿qué significa asesoría? ¿Sí? Porque normalmente las personas dicen, no, es que a mí me está asesorando allí en tal empresa, pero realmente lo está asesorando alguien que sabe. Esa es la primera pregunta, o le están vendiendo algo, ¿sí? Es muy diferente que me vendan algo a que me asesoren. Bien, la decisión de compra de un curso o la decisión de una institución debe ser derivado de una buena asesoría. Eso es consecuencia de. No voy a un sitio a que me vendan algo y derivado de esa buena venta decido qué quiero hacer. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, la recomendación, que es lo que Diego quiere resaltar, es se debe contar con una buena asesoría. Ahora, Ustedes deben ir a un buen asesor, no a un buen vendedor. ¿y cómo nos ¿Listo? contactan? Por ejemplo, si quisieran Bien. contactarnos. ¿Cómo nos contactan? Pues a través de nuestra página web www.emgroup.co, a través de nuestras oficinas en Bogotá y Medellín,
a través de nuestras oficinas en Sydney y Melbourne. Nos pueden escribir a nuestra página de contacto que Entonces nos pueden escribir, nos pueden dejar sus datos. Nosotros tenemos una corta encuesta para saber un poco más sobre su situación particular. Ahí ustedes pueden elegir cuál es la oficina que quieren que les lleve el caso. correcto. En el caso de Bogotá y Medellín pueden elegir directamente las oficinas de su ciudad. O En el llamarlos caso, también si en quieren. el caso de las otras regiones, nosotros podemos llevarles directamente el caso desde aquí, desde Melbourne, Sí. o nuestra O en oficina en Sydney Sydney también. también. Eh, entonces, para ingresar a la encuesta, para dejarnos su información, ingresan simplemente a mgroup.co/encuesta de educación. Ya voy a colocar ese enlace en los comentarios del video. Simplemente se lo repito, mgroup.co/encuesta de educación. Ahí van a dejarnos sus datos y nosotros, recuerden, los asesoramos. Nosotros no Correcto. les vamos a vender un curso. Nosotros Vamos a vamos a mirar cuál asesorar. es su situación particular. Vamos a mirar qué es lo que ustedes quieren como objetivo, porque la idea no es venderles un curso, la idea es ayudarlos a cumplir un sueño. Correcto. Y eso es lo que hacemos Para nosotros. sus objetivos. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, es que cuando nos contacten, si su idea es venir a estudiar y también migrar, díganoslo. Es decir, hay un espacio de comentarios ahí donde nos dicen, mira, Julio, nosotros queremos irnos a estudiar a Australia, pero queremos evaluar también si con la carrera que tenemos o nuestra profesión podemos hacer un proceso migratorio. Entonces nos pueden decírnoslo ahí. O mira, yo quiero ir a estudiar a Melbourne, mi idea es Melbourne porque tengo un amigo allá, un primo, lo que sea, por un periodo de 6 meses para mejorar mi nivel de inglés. Entonces ya con esa información nosotros podemos también a la hora de contactarlos y decirnos, déjenos saber dónde los podemos contactar por teléfono, por email, etcétera, para poderles empezar a orientar si ese objetivo final cómo se conseguiría. Hay comentarios como yo quiero estudiar en Australia pero quiero saber todo. Eso es mucha información y no va a pasar en un correo. Entonces es un proceso de depuración de información para llegar a una conclusión y derivado de esa conclusión que se llegue, que cumpla el 99.9 en la medida de las posibilidades con los objetivos de la persona. Eso es lo que queremos hacer nosotros, para que cuando vengan acá su experiencia sea positiva y si hay más oportunidades más adelante, pues ya sepan de entrada qué es. Hay algo muy importante que es uno de los errores más comunes, que lo dejé para el final, es ya para terminar nuestra charla, es ¿qué me dicen a mí cuando llego acá? O sea, ¿cómo me influencia la experiencia de los demás en lo que yo quiero hacer? Entonces, cuando llegan acá a Australia, pues hay estudiantes que ya llevan un periodo de tiempo y que tienen una información típicamente parcializada. ¿Por qué? Porque normalmente aplica para su caso en particular o porque les sucedió a alguien en un momento del tiempo. Como ustedes saben, la legislación cambia, las normas cambian, etcétera, todo cambia. Y si a alguien le sirvió algo en un momento, no necesariamente le sirve a la siguiente persona de la misma manera. Todos los casos son particulares. Es una sola ley, hay una legislación, unas regulaciones, pero cómo se aplica esa legislación y esas regulaciones para alguien en particular es lo que tienen que mirar. Entonces, aquí les van a decir muchos, no, yo sé eso, tranquilos, eso es facilísimo, o haga esto, o eso no está bien, le van a cantidad de información. Establezcan su propio criterio. ¿Cómo establecen su propio criterio? Pues a través de recolección de información de fuentes confiables. ¿Sí? Si yo veo una fuente como nosotros, pues hay el respaldo de una licencia como agente de migración, hay el respaldo de las instituciones que representamos, la capacitación de nuestros education counselors, toda la capacitación que vemos todo el tiempo. Entonces tenemos ese respaldo de conocimiento y sobre todo experiencia. Nosotros tenemos 10 años haciendo esto para muchas personas que ya están acá exitosamente, o sea, los procesos exitosos. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a eso? Hagan su propio criterio. Entonces averigüen. Obviamente en el mercado hay muchas opciones buenas también, hay muchas opciones también muy malas. Entonces tienen que ustedes tener ese criterio de decir, esta información me sirve, esta me sirve, pero que al final ustedes establezcan su propio mapa mental de qué es lo que están haciendo y cómo lo están desarrollando. ¿Sí? No permitan que los demás decidan por ustedes son los que deciden. Pero tienen que tener muy buena documentación, buena información de fuentes confiables. Entonces esa es la recomendación, porque acá el caso más común, el error más común, no es que mi amigo me dijo que él hizo esto, entonces yo creía que a mí me aplicaba lo mismo. ¿Por qué no preguntó lo mismo desde el principio? ¿Cuál es su plan? Nosotros hablamos siempre del objetivo final,
¿Cuál es el plan que lo que usted realmente quiere hacer durante todo este proceso? O sea, no haga inversiones para ver cómo me va. Usted tiene que saber para dónde va. Y lo que va a hacer usted solamente lo decide usted con una buena asesoría, no porque su amigo le dijo que eso era así. Sí, ese es el error más común. Y hay personas que llevan aquí un poco de años, que tenían un objetivo final que no se ha cumplido y al final, valga la redundancia, lo único que han hecho es gastar un periodo de tiempo acá. Teóricamente venían a aprender inglés, nunca lo aprendieron. Teóricamente querían quedarse acá a través del sistema de Skill Migrants, nunca hicieron nada para poder presentar una prueba de inglés o para validar su profesión. En muchos casos los sacan de la lista de ocupaciones en demanda, dejaron pasar todo el tiempo y pues lamentablemente ese objetivo final no se cumple porque nunca hicieron nada para que pasara y se regresan pues queriendo estar acá. ¿Bien? Entonces hagan el trabajo de conseguir una buena asesoría. Nosotros estamos muy gustosos en podérsela brindar para que puedan tomar sus decisiones documentadas o basadas en algo que es confiable. Bien, si es una persona que trabaja en esto como nosotros, con la misma experiencia, buenísimo, porque es una persona que sabemos está trabajando en lo mismo y lo hace y está calificada para eso. Pero si es su amigo que tuvo una experiencia con una visa de estudiante, no necesariamente le está dando la mejor recomendación. Entonces, no crean todo lo que les dicen. Aquí cuando llegan todos son expertos. Esa es la experiencia de nosotros. Todos saben muchísimo, pero de algo en particular, no en general. Y normalmente no saben esas otras opciones que una persona particularmente pueda desarrollar para el logro de su objetivo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta Yo final? simplemente para agregar un poquito más a lo que dijo Julio acá, es nosotros la gran diferencia, como ustedes lo pueden dar, se dan cuenta en el nombre, es Education and Migration. Entonces contamos aquí con Julio, que es agente de migración registrado, tiene 10 años de estar haciendo procesos de migración. Entonces si ustedes están, ya cuando están aquí estudiando en Australia o antes de ir a Australia, se dan cuenta que realmente este es el país en el que ustedes quisieran estar, ¿sí? Porque uno puede venir a estudiar inglés y después de un año decir definitivamente yo quiero hacer esto, ¿sí? Yo quiero y mi sueño es quedarme. Sí, inicialmente a veces ese no es el plan. No es el primer plan, pero si dicen yo quiero quedarme, quiero que sepan que ustedes primero pueden renovar sus visas de estudiante con nosotros, ¿sí? O sea, hacerla inicial o renovarla acá en renovarlas Australia cuando ya estén acá, y adicionalmente pueden contar con una asesoría de una persona que lleva mucho tiempo haciéndolo, tiene muchos casos exitosos y que los va a poner a ustedes como prioridad, ¿sí? Para ayudarlos a resolver de la mejor manera esa situación o ese sueño que ustedes quieren cumplir. Sí, que tengan todo claro, eso es lo que nosotros queremos, que tengan todas las variables claras, o sea, todo sobre la mesa para que puedan tomar las decisiones acorde a sus objetivos. Eso es lo que nosotros queremos hacer y les queremos ayudar para que vengan acá, si eso es lo que quieren hacer. Bueno, bien. Ahora, antes de terminar, porque pues obviamente ya vamos cumpliendo nuestra hora, pues quiero invitarlos a que si les encantó este video, si les gustó el tema, entonces pues por favor denle like, denle muchas manitos arriba, compartan esto con sus amigos, compartan esto en sus perfiles, porque igual este tipo de información es muy valiosa y si les gustó el contenido, por favor háganoslo saber. Eso es una manera de sentir esa retroalimentación de parte de ustedes. Entonces, pues sin más, nos vamos despidiendo. Sí. La próxima semana vamos a estar haciendo nuevamente en nuestra misma hora, mismo canal, mismo todo, ¿sí? Vamos a estar hablando en nuestro Facebook Live. Denme un segundito, ya les confirmo cuál va a ser el siguiente. Bueno, primero, pues gracias a todos los que le están dando like, eso está muy bien, nosotros ahí nos vamos dando cuenta, eso es chévere y es bien. Nosotros vamos a estar mirando cuáles son los errores más comunes cuando inicias un proceso de migración permanente, ¿sí? Porque entonces ya hablamos del tema de educación, hablamos en la semana pasada, hablamos del antes de, hoy hablamos del durante el proceso de educación. La próxima semana vamos a hablar de cuáles son los errores cuando inicias un proceso de migración permanente, ¿sí? Entonces, pues, qué mejor que saberlo de la mano de un agente de migración experto, ¿sí? Entonces, la idea es contarles cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que una vez toman la decisión de iniciar un proceso de migración, pasan después de iniciar ese proceso. O sea, empezamos el proceso. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cuáles son los errores más comunes para que tengan claro cuando tomen la decisión qué es lo que no deben hacer y qué es lo que deben hacer? Entonces, la idea de esa charla es más ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias, porque ya
en el pasado les hemos hecho algunos otros Facebook Lives de qué se necesita para hacer la visa de residente, por ejemplo. Ahora queremos, es como darles la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando toman la decisión de iniciar el proceso? ¿Cuáles son esos errores que las personas cometen después de iniciar el proceso de asesoría con nosotros? Entonces los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. A ustedes, a ti, Julio, a todos los que se conectaron con nosotros. Y entonces simplemente les digo, estoy terminando de escribir, estoy escribiendo los correos de contacto de los directores de cada una de nuestras oficinas para que los tengan, ¿sí? Incluyendo el de Julio, nuestro agente de migración. Y pues ya simplemente agradecerles y los esperamos en una próxima transmisión. Bien. Si tienen alguna duda puntual, la pueden resolver directamente con cada uno de los directores de oficina. O nos escriben a nuestro correo, o nos contactan a través del sitio web o a través de nuestra página de Facebook. Con mucho gusto les atenderemos lo más rápido posible sus inquietudes. Listo. Un abrazo y nos vemos. Feliz noche, adiós.